Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor en este día maravilloso. Bendito sea el Señor, Padre, Espíritu Santo. Te invitamos, Señor, que sea tú, Dios mío, en este día trayendo palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Que sea tú guiándonos, Dios mío, y que cada palabra que se diga aquí haga rema en nuestras vidas para poder ser digno de llevar las buenas nuevas de salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de hoy trae como tema bajo ataque espiritual. Un tema que obviamente todo ser humano vive estos ataques de una y de otra manera. Para estos ataques espirituales, obviamente podemos entender, ¿verdad? Y es importante que usted no solamente entienda, si usted que crea conciencia, que no importa tu estatus social, económico o espiritual, siempre vamos a tener conflictos, vamos a estar bajo ataque espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo, realmente, que vamos a hablar sobre el enemigo, no quiere que tú tengas paz. Tu ego, tu yo interno, nuestro ego, quiere hacer porque es voluntarioso, quiere hacer su voluntad y no quiere seguir reglas. ¿Por qué? Porque el que vive bajo la voluntad propia establece sus propios límites y establece sus propias costumbres, sus propias creencias, conforme a lo que él piensa y olvida lo que el Señor nos ha dicho de que mejores pensamientos que lo que nosotros podamos tener, Él tiene. Entonces, para nosotros entender que estamos bajo un ataque espiritual, tenemos que entender que es la liberación. No sabemos que estamos bajo ataque espiritual hasta que no reconocemos y entendemos primeramente qué significa la libertad, a qué libertad nosotros tenemos derecho, hemos sido llamados, hemos sido sellados y nosotros nos hemos comprometido. Hemos comprometido nuestro ego, nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque lo hemos creído desde el principio, lo hemos aceptado, hemos dicho que creemos en nuestro Señor Jesucristo, reconocemos en la Trinidad, reconocemos que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a redimirnos del pecado, dando su sangre como pago de expiación. Y sabemos que no estamos solos porque su esencia, su divinidad, está con nosotros. Porque cuando Él se fue, dijo que no nos iba a dejar solos, que siempre estaríamos en compañía de su divina presencia, aunque no lo viéramos con nuestros ojos, pero para nosotros realmente verlo, sentirlo, oírlo y obedecerlo, tenemos que someternos, creerle y hacer su voluntad. Y ahí verdaderamente entra lo importante de la liberación. Somos libres cuando le creemos a quien no creó a nosotros, porque nosotros mismos no nos dijimos, bueno, ahora tengo mano que salga un pie, tengo un solo ojo, ahora necesito que salga otro ojo. Y el que hizo eso fue el creador, ¿verdad? Entonces somos libres cuando reconocemos que estamos dependiendo de algo más que no es nuestro creador, que estamos siendo guiados, manipulados por una fuerza que no mana de Dios, sino mana del intelecto de una segunda persona o de tu voluntad, llevándote
a caminos de desafuero, llevándote por camino de oscuridad, llevándote a hacer y decir cosas que Dios no está de acuerdo. ¿Qué es la liberación realmente? Conforme voy ahí en el libro de Juan 8, 3, 30, del 30 al 36, nos habla mucho sobre la liberación. Para aquellos que cogen nota, bendito es el Señor. Dice, la liberación es el rescate divino del pecado. Es el rescate divino, porque nosotros vinimos de la divinidad. Salimos del poder de Dios, de la palabra hágase creando el cielo y la tierra, el cual el hágase está lo que es el fluir del aliento de Dios hacia nosotros. Él nos ha formado de eso que él dijo, hágase el cielo y la tierra. Cogió de la tierra y nos ha formado. Entonces ya nosotros tenemos impregnado en nosotros el poder de crear, el poder amar, el poder de liderar, el poder de reprender, de atar y desatar por idiosincrasia, porque a Dios le ha placido, hemos venido de Él y Él nos ha capacitado para esa liberación. Realmente no deberíamos de tener ningún tipo de temor a nada ni a nadie en ningún lugar, porque reconociendo nosotros que a libertad no ha llamado a Dios, entonces sabemos que no hay pecado si estamos ante Dios y hemos confesado cualquier delito o ofensa que hayamos cometido con nuestros hermanos, con la naturaleza, contigo mismo y con Dios. Por eso dice, es el rescate divino, porque Él nos rescata del pecado, tanto original como secular. Es salir de todo lo que te ata. Tú tienes un trabajo que tienes que trabajar más de 8 horas, entonces tú tienes atadura, porque ese trabajo no te deja hacer otras cosas. Nosotros no podemos vivir bajo el dominio y atado bajo ninguna cosa que no sea la palabra del Señor, que es lo único que nos da la paz, que nos da la libertad y que nos capacita y nos da todo lo que necesitamos. El ser liberado, la liberación tiene que ver con cancelar, somos libres de toda deuda, cancelar toda deuda, tantos físicas como espirituales y emocionales también. Porque a veces por amar demasiado te envuelves y prometes lo que no puedes cumplir y entonces te sientes atado. Tienes deuda porque prometiste algo que no puedes cumplir, está en deuda. Deudas espirituales cuando le prometemos a Dios y cuando desobedecemos la palabra de Dios. Porque para ser libre tenemos que ser obedientes a nuestro servidor, a nuestra fuente. Tenemos que obedecer realmente el poder de la divinidad, que viene siendo el poder de la verdad, el poder de la realidad. En otras palabras, el poder de la creación, nuestro Padre. Y sobre todo, restaurar el dominio propio. Porque cuando usted no tiene dominio propio, usted no tiene liberación. ¿Qué liberación tú tienes si eres desenfrenado? Tú no eres liberado, tú estás atado a tus emociones, estás atado a tu mente, a todos los pensamientos locos que vienen a tu mente y lo que tú te imaginas lo da por hecho. Cuando viene a ver, hace una película en tu mente que no es y te pone de enemigo de fulana, de sutana y de mengana. Somos realmente ataduras emocionales y espirituales por cuanto no hemos conocido que hemos sido llamados a una liberación total donde descansamos en la paz de aquel que nos llamó, de aquel que conoce lo que mejor nos conviene. El rescate del pecado, igualmente que el rescate de Satanás, viene a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Dice, Cristo nos libera
del pecado de las tinieblas, conforme al libro de Romanos 6, 18 hasta el 22. Ahí nos habla de que somos llamados a la libertad para poder cancelar, para poder romper y para echar fuera demonios y poder vivir en qué? La justicia. Una vez que nosotros rechazamos, alguien no está hablando, alguien no está ofreciendo algo, alguien nos está envolviendo o manipulando, tenemos que entender que esa manipulación nos está encarcelando, en cual ya perdemos lo que es la libertad. Muchas de nosotros, bendito sea el Señor, ojalá y que yo no sea una de esas. Bueno, creo que no lo soy, pero no sé. Tengo que escudriñar esa parte. Muchos de nosotros realmente, para no hacer sentir mal a la hermana o al hermano que constantemente nos está invitando que vayamos a su iglesia, pero que nosotros sabemos que esa iglesia camina coja, que esa no es una de las iglesias que Cristo viene a buscar, porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros sabemos de cosas, cositas y cosotas que están pasando dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a lo que es la liberación de opresión, porque nos sentimos oprimidos y sentimos una opresión que nos están oprimiendo, que nos están forzando, que queremos hacer las cosas por compromiso. Y en eso nos habla el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, y también el libro de Filipenses 1 y 19. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Lucas 4, 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y a los quebrantados. Cuando nosotros nos invitan a un lugar o cuando tenemos que ir a un lugar por compromiso, como hubo alguien por ahí que me dijo, pastora, me están invitando a los 50 años de una hermana, pero yo no quiero ir porque ahí va a haber de todo. Es cierto que si no tengo que ir por compromiso, por opresión. Yo le dije, bueno, vete en el nombre de Jesús, cúbrete, vístete con la armadura, ¿verdad? Está firme, como dice el libro de Gálatas, y vístete con las armaduras y ve y date el tiempo que el Espíritu Santo te diga. Cuando el Espíritu Santo te toque y te diga levántate y vete, tú te vas. Pero si te desentiende de que tú eres una hija de Dios, que tú no tienes liberación para ser parte del libertinaje, porque una cosa que han confundido la libertad con libertinaje. Amén. Cuando salimos de la liberación de todo ese pecado para entrar en lo que es la ordenanza celestial, entrar en la ordenanza sacerdotal para poder ser buenos discípulos de Cristo. Entonces ahí perdemos la visión y ahí es donde realmente entramos en el tema de hoy, que es bajo ataque espiritual. Esto es muy importante porque primeramente la familia común, cuando digo la familia común me refiero a tus hermanos de sangre, los hijos de tu papá y tu mamá, eh, hacen fiestas, sea de Navidad, sea de cumpleaños, lo que sea, y por compromiso familiar tienes o te hacen, porque tú no has aprendido, tienes que escuchar la prédica mía, buscarla en YouTube, que se llama Aprender a decir no. Tú todavía no has aprendido a decir que no, porque no tiene carácter y no ha desarrollado autoridad. Para tú poder salir de un ataque espiritual, tienes que conocer lo que es la libertad a la cual te ha llamado Dios y lo que es la opresión cuando tú caes en ataque porque alguien te ha oprimido. ¿Por qué? Porque entonces tú estás ahí para satisfacer la voluntad de otro, sea un amigo, sea un hermano, sea tu papá, tu mamá, un tío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú, porque una persona quizá mayor, o por la excusa, porque nosotros, los que estamos con un pie en Cristo y un pie en el mundo, buscamos todas las excusas habidas y por haber. Y las que no nos las inventan, bueno, se las inventan. La gente se la inventa para
echarle la culpa a otro y no asumir su responsabilidad. Si hacemos eso, estamos encadenados a las patas de Satanás. No ha habido una liberación, porque el que ha sido liberado del pecado original no tiene ninguna parte con el demonio ni con las maniobras del demonio. El demonio fue desbaratado, destrozado, aislado y fue tirado bien lejos. Los secuaces de él ponen en manifiesto sus obras y tratan de intimidar al pueblo de Dios que todavía no tiene una convicción, por lo tanto no tiene un sometimiento, porque obvio es que si usted no está convencido, usted no se va a postrar de rodillas. Nos postramos de rodillas y nos sometemos a la palabra del Señor cuando ha habido una liberación en el espíritu totalmente donde tú y tú con Dios. Y ahí cuando nos metemos ahí, recordando que el espíritu del Señor está sobre nosotros, porque Él lo dijo, Él nos ha sellado, lo vivimos porque sentimos su presencia, los que hablamos con Dios, escuchamos su voz. ¿Y para qué? Nos ha ungido, nos ha protegido. Para nosotros no salir de esa protección, tenemos que mantener nuestra mente, nuestro corazón y nuestra mirada puesta en el centro, puesta en la palabra del Señor. Por eso fue que el Señor dijo en los 10 mandamientos, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, que escribiéramos la tabla de la ley en sus manos y en la frente, para que cuando el hermano te vea, se acuerda que está pecando. No es para ti. Lo que tú te pongas en la frente no es para ti, es para el hermano que está hablando contigo, porque tú no lo puedes decir lo menos a menos que no te pares frente a un espejo. Pero cuando te la pones en la mano, cada vez que tú le vas a la mano a alguien, tú te acuerdas que tú estás haciendo pacto con esa persona, acuerdo. Y por lo tanto, no debes de traicionar, no debes de mentir. El usted darle la mano a una persona es diciendo, recibo tu amistad, me gozo con tu presencia. Y si usted dice, qué gozo me da verte de la mano a alguien, y después usted está hablando de esa persona, cuidado que ahí mismo ya caíste en la maldición del diablo, tú solita. Entonces, Cristo te libertó, pero tú te soltaste y te fuiste detrás de esa mancuerna que hiciste. ¿Por qué? Porque eres hipócrita, porque hay doble ánimo, porque somos como las olas del mar, que nuestro Señor Jesucristo, que no fuéramos como las olas del mar. Hemos perdido la autoridad por cuanto dijimos una cosa y pensamos otra. Entonces ese ungimiento se apacigua, no se va, se apacigua. El Espíritu Santo se calma porque Él es un caballero, se tranquiliza porque Él nos ha ungido y nos ha capacitado para protegernos y guiarnos por el camino que vamos a llevar las buenas nuevas. No que vamos a aparentar que somos siervos sin serlo, que somos ovejas cuando estamos haciendo la vez de cabra, cuando somos hermanos y estamos traicionando y hablando unos de los otros. Cuidado con eso, porque muchas iglesias están llenas de esto, bendito sea el Señor. Ahí perdemos autoridad espiritual. La autoridad espiritual significa la liberación, implica el proceso donde el Espíritu Santo revela lo oculto y le otorga autoridad sobre toda opresión. Por eso en el libro de Gálatas, capítulo 5:1 dice, está tranquilo, firme, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. En la libertad de Cristo, no en el libertinaje del mundo, mucho menos en la libertad que tú consideras que es hacer lo que te da la gana. Él nos está llamando a la libertad espiritual dentro del rango de bondad, dentro de la cobertura del amor, no dentro de la cobertura de la envidia y el celo, que es satánico, porque se le llama satánico a todo lo que tenga que ver con envidia, celo, maldad, criminalidad, robar. Pero el manto espiritual, que es la liberación,
que Dios nos da y nos sigue dando a través del Espíritu Santo, que es revelarnos lo oculto para nosotros poner en práctica esa autoridad y reprender toda opresión, atar y desatar todo lo que el enemigo nos ha quitado, desatarlo, y todo lo que el enemigo ha atado, no has atado, tiene a tu marido de pie y mano atado, que lo único que sabe es fumar o beber o buscar mujeres. Tú sabes cuántas iglesias se están dividiendo. Hoy día me llamaron dos. Y eso no es nada, eso todos los días. Yo también reí cuando me lo dijeron. ¿Cuántas iglesias se están dispersando? Porque los maridos ya no aguantan, que las mujeres se creen que porque ya son pastoras, quieren coger el mando y al marido lo mandan a callar y quieren ser ya la que hacen, la que deshacen. Si usted tiene marido, tú no puedes ser cabeza, tiene que ser una sola cabeza. O tú eres la cabeza o tu marido la cabeza. Entonces ya el marido está harto de eso. Y después le echan la culpa a la cristiandad, a la santidad, al Amén, llamado amén. pastoral. El llamado de Dios y la liberación de nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con la sinvergüencería, vagamundería que están haciendo los hombres, que no se pueden contener. Quieren ser ministros, quieren ser pastores, pero no pueden tener dominio propio de sus emociones genitales, de su ego contaminado con el sexo, con el vicio del vino y muchos del juego, porque no se van tal vez a jugar a un lugar, pero se meten en unas maquinitas en los celulares. Señores, si la mente de una iglesia, de un templo humano, está contaminada, cuando usted va al templo de cuatro paredes, esos sepulcros blancos, usted se imagina cuánta contaminación, si junta la contaminación de cada ser humano, de cada pensamiento que pasa por cada uno de los seres humanos. El ser humano peca las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No lo digo yo, lo dice Dios, porque todos han pecado y todos me han robado. Váyase a Malaquía. En el libro de la palabra del Señor está por donde quiera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso en el libro de Santiago, capítulo 4 versículo 7 claramente nos dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Le estoy hablando a personas que conocen de Dios, que han salido de alcoholismo, del tabaquismo, de la orgía, pornografía, que le gustaban sentirse macho porque tenía una esposa, una amante y una querida. Le estoy hablando a aquellos que Cristo lo ha salvado y que en un momento dado confesaron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero que luego se ven en un altar y desde el altar no dejan que el Espíritu le ministre, comienzan a predicar en la carne y a comenzar a pasarse papelito y voy a visitar a la hermana, pero no es para visitar a la hermana para llevar un servicio. Entonces, o si no, viceversa, puede ser la mujer también. Por eso está contaminado el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la que no tenga mancha y se crea que no tiene arruga, tiene enfriamiento espiritual, porque la maldad de muchos ha enfriado el corazón de todos. Porque con la maldad del mundo, a los que realmente llevan todos los mandamientos, ya no tienen fuerza para luchar porque se sienten burlados, así como nuestro Señor Jesucristo se sintió. Por eso el mismo Juan, primera de Juan 4:4 decía: hijitos, vosotros sois de Dios y haber vencidos. Nosotros hemos vencido, somos de Dios. Si te encuentras débil en la fe, repítete a ti mismo: yo soy una hija de Dios y he vencido toda tribulación, porque hasta aquí el Señor está conmigo. Me someto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Satanás, huye de mí, porque tú no tienes parte ni suerte.
Y créame, hermano, que si usted repite eso con su boca, creyéndolo en su corazón, el enemigo saldrá de tu casa, de tu parentela, y tú podrás llevar las buenas nuevas de salvación a donde quiera que el Señor guíe tus pasos. Efesios 6 dice, vestido de toda la armadura de Dios, de toda, no nada más que aprenda Biblia, no nada más que dé testimonio ajeno, da testimonio con tu propia vida, da testimonio con tus propios labios, declarando la palabra del Señor, todo como que es, aunque no sea, pero tú lo crees en tu corazón y lo confiesas y Dios no te avergonzará, porque dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Todos y cada uno de nosotros sabemos que mientras más palabra tú conoces, mientras más te sometes, mientras tú más oras, más acechanza tenemos. No es que tú no prosperas porque Dios no aprueba tu ministerio. Es porque tú eres tan grande y tan poderosa en el ministerio que Dios te ha llamado, que el enemigo te pone traba para que caiga y no te levante. Pero ¿sabes qué te digo en esta hora, hija? Que Dios ha confiado en ti. Tu responsabilidad es seguir creyéndole a Dios para no desanimarle, para no avergonzarle. Porque cuando tú y yo salimos de su ordenanza, el Espíritu Santo se contrista. Claro que sí. Y el enemigo se ríe y te pone delante de ti la persona que es menos espiritual para que te ayude. Y créame que sé lo que le estoy diciendo, porque pasé por eso, bendito sea el Señor. Recientemente te pone la persona que conoce palabra igual que tú, así cuando Jesús fue tentado, que le dijo, escrito está, se tira de aquí, el Señor mandará ángeles. Di a esos panes que se conviertan en piedra, se convertirán. ¿Cuántas maneras no fue Jesús tentado? Cuando estamos enfermos, cuando estamos en carencia, cuando estamos en tribulación, en batalla, el Señor permite, porque Satanás le dice, déjame visitarla y tú verás. Apuesto de que no te sirve a predicar más. Porque como no tiene iglesia, como la gente, y mira la gente, la poquita gente que tiene, llega uno y se la quiere llevar todita. Eso es lo que dice. Pero tú sabes qué digo yo. Satanás, conmigo tú no puedes. Porque realmente tú sabes que las almas no son mías. Las almas son del Señor. Y si te las lleva, el Señor te la va a arrebatar. Y si me lleva a mí de este mundo, el Señor tiene otra más fuerte que yo todavía para me enviar. Porque el día que yo no esté, el Señor va a enviar otra. Quizás con más agallas que yo en el espíritu, aleluya, porque aquí todos tenemos la capacidad que Dios nos ha permitido, pero aquí nadie es mejor que nadie. Aquí todos tenemos los dones del Espíritu Santo y lo dejamos desarrollar conforme a como nosotros nos dispongamos a trabajarlo. Entonces es importante que en un ataque espiritual tú tengas pendiente esos tres textos. Claro que sí. Santiago 4:7, Primera de Juan 4:4 y Efesios 6:1. Porque estos son los tres textos de emergencia que declaran una fe y una búsqueda, que nos dice lo que tenemos que hacer. Muchas veces me han dicho, Pastora Luna, yo no sé qué hacer. La palabra del Señor te dice en Santiago 4:7 que te sometas, que te pongas de rodillas, que busque la justicia de Dios, que busque el rostro de Dios. Entonces Dios en medio de esa conversación entre tú y él te revelará, te dará las almas, aleluya, para tú combatir contra los que contra ti contienden, como dice el Salmo de David.
Tenemos que recordar, como Juan nos recuerda, que somos hijos de Dios y no del mundo. Somos hijos del Altísimo y no del demonio. Por lo tanto, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, más si lo hemos confesado con nuestra boca y nuestro corazón. Y así como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6, mantenernos con la armadura de Dios en todo momento, en todo lugar, para poder echar fuera todo ataque, el escudo de la fe para que nada entre y que ni un pelo de nuestra cabeza se quite. Estos tres textos nos dan el poder de todo. Para nosotros mantener estos tres textos bíblicos, pastor, a mí se me hace difícil memorizarme. Te voy a dar tres cosas que puede hacer, cuatro cosas. Primeramente, repetirlo. Repetirlo a otras personas. Hacer un rompecabezas en cuántas maneras puedes utilizar un mismo texto, especialmente cuando viene una prueba. Alinear los textos y hacer rompecabezas para ver con qué lo puede conectar dentro de la pelea que está teniendo y escribirlo. No hay nada más importante para grabar las cosas que escribirlas. Es bíblico, el Señor nos manda a escribirla, que lo pongamos en los tenderes de los hogares. Creo que le dicen marco, en el marco de la puerta, en los espejos, en las paredes, en tus manos, en tu frente. Haciendo estas cosas estará preparado para cuando venga un ataque espiritual. Pero si no te prepara, por lo menos de tantos miles de textos que hay, estos tres son los principales para poder sobrevivir a un ataque espiritual, especialmente en estos tiempos donde lo necesitamos, donde somos atacados en todo con nuestros hijos, nuestra salud, nuestra finanza, nuestro temperamento, porque por causa de la calumnia y el desamor, a veces nosotros nos llenamos de impotencia y esa impotencia nos da depresión. A veces callamos, pero otras veces se pone la persona malcriada que contesta mal sin querer contestar porque realmente está desesperada. No podemos entrar en pánico, no podemos entrar en desesperación, porque aquí lo dice Juan clarito. Nosotros somos hijos de Dios y Dios es un Dios de amor, de paz y de misericordia. Dios ha dicho que todo lo podemos en Él y con Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te dejo esto para que tú lo pongas en práctica toda esta semana y aun cuando te lo aprenda, tratarlo de vivirlo. Y es la mejor manera de retenerlo y compartirlo a través de vivirlo. Dios te bendiga, comparte este mensaje con otras personas si te ha sido de edificación y recuérdate que todos trabajamos para un mismo reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo.